abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en este espacio, Cicatrices que hablan. Y el día de hoy vamos a escuchar una voz muy poderosa, muy valiente, que en lo personal, querido Cacho, qué gusto volver a compartir, como siempre, estar aquí juntos. La queremos muchísimo, ha sido súper valiente y es un ejemplo. Un ejemplo enorme. Incansable. Bueno, yo creo que algo muy importante en estos momentos en los que está pasando el país es poner este tema sobre la mesa. Y tú fuiste una guerrera, una valiente que decidió abrir su historia, y además lo hiciste enfrentándote a una institución muy grande, con mucho poder, y además no solo lo que representa la institución de la Iglesia en México, sino una de sus congregaciones más importantes a nivel mundial, como lo son los Legionarios de Cristo. ¿Cuántos años tenías tú cuando esto empezó y dónde sucedió? Mira, mi historia es muy... Lo trágico de mi historia es... Yo tenía 8 años y estaba en la escuela. O sea, eso es como... ¿Cómo es posible? Tú estabas en la escuela, ¿no? En un lugar que debe ser seguro. Muy seguro, sí, para ti. Y que no era la única niña. Ni era... O sea, había un montón de niñez ahí. Claro. Entonces era pues un caldo, ¿no? Para este agresor, para este pederasta integrado en la sociedad. Y cuando yo lo conozco, mi agresor se llamaba Fernando Martínez. Era un sacerdote legionario de Cristo, de la primera generación de los legionarios, o sea, de los primeros que captó Maciel para estar dentro de las filas de los legionarios de Cristo. Cuando yo me lo topo, él tiene aproximadamente entre los 50, sus años 50. Y yo tenía 8 años y estaba en segundo de primaria, acababa de llegar de Monterrey a Cancún. Y aparte Cancún, ustedes saben, es un espacio súper vulnerable para la niñez, ¿no? Toda la península, sin duda. En ese lugar a él lo nombran director de la escuela. O sea, aparte de ser el capellán, era el director. Tenía varios poderes, por decirlo así. Y yo cuando entró a la escuela, pues entro de manera muy solitaria, no conocía a nadie, era otra cultura diferente, ustedes saben que del norte de la República al sur somos 2 países diferentes, haz de cuenta. Y entonces... Llegaste como sí, vulnerable, vaya, pero a una escuela nueva, diferente. Ajá, aparte la escuela nueva, o sea, recién la habían construido y la habían donado al terreno, lo que siempre hacen, donan el terreno, donan la construcción, chalala, todo lo hacen como donativos. Y estos personajes que fueron los que donaron terreno, construcción y donaron dinero para que se hiciera el colegio, gente muy poderosa de allá de Cancún. O sea, ¿no? Entonces yo venía de Monterrey, de un colegio legionario, y me metieron a otro colegio legionario, ¿no? En ese entonces era 1991. No se sabía que Maciel era un pederasta. No teníamos esa información. Entonces llego a Cancún, me meten a la escuela, entro a segundo de primaria y yo calculo que a mí me metieron a la escuela por ahí de agosto, septiembre, entré más o menos. Para octubre yo cumplí los 8 años en mis cuentas y las agresiones empezaron cuando yo ya tenía 8 años. Esas son cosas que tengo muy ancladas, ¿no?, en mi cabeza. Y este agresor... fue muy fácil captarme, la verdad, de entrada porque era niña, estaba chiquita, y en segunda porque al ver que la situación no me favorecía, yo estaba muy sola, él hacía como unas mini eucaristías en la capilla, o sea, no daba una misa completa, daba nomás el espacio de la Eucaristía para los niños y las niñas. Entonces yo iba a la capilla, que era un salón montado, o sea, no era una capilla per se, y ahí es donde yo lo conozco directamente a este agresor. Y yo no había hecho mi primera comunión, entonces tampoco
tampoco podía No tomar comulgabas. la decisión. Ajá. Ujú. Sin embargo, escuchaba todo el ritual y después nos regalaba cera de los cirios y esta cera era como plasticosa, entonces eso a Pero los para niños que les gusta. jugaras. Para jugar. Como muchos niños que luego van a comprar los restos de las hostias, ¿no? Exacto. Se los comen. Sí, y sí. sí, Exacto, y jugabas Ah. a que te dan la Eucaristía, bueno, así, idéntico. Y nos daba esta cera y jugábamos y éramos muchos niños y niñas que entrábamos y salíamos. En una ocasión me dijo, ¿tú cómo te llamas? ¿No? O sea, se me acercó y empezó la conversación y comenzamos a platicar de quién era yo, que si venía a Monterrey, chalala, y él me dijo que dónde estaban mis amiguitos, o sea, empezó el scan, o sea, empezó este método de reclutamiento. Él me eligió en ese momento, sin yo darme cuenta, efectivamente. Y ahí es donde te empiezan a sacar información. Oye, vi tus amiguitos, no, pues es que soy nueva, entonces No tengo. no le caigo también a los niños y a las niñas. O sea, toda esta conversación, ¿no? ¿Por qué? Si eres una niña tan linda ¿no? Y entonces te empiezan a conquistar. manipulación. Engatusar. La seducción. Exacto, es la seducción del agresor. Y como tú estás chiquita y lo que quieres es ser Atención. aceptada, querida, integrada a la sociedad, que alguien te valide, que es valioso, o sea, es muy valioso eso para la niñez. Y ser sigue validados. prevaleciendo. Sí, Sobre todo para nosotras las mujeres. Digo, los niños no están ajenos, pero hoy, en este siglo y en este día, el ser aceptada, el ser reconocida, el caer bien, el que no generes problemas, exacto. sigue siendo un patrón muy fuerte. Bueno, que no generes problemas, eso Bueno, no pasa. bueno. Ajá. ¿Cómo te atreves a ser molesta? ¿Cómo te atreves a hacer ruido? Porque las mujeres con clase educadas no se quejan, no Seguro. hacen ruido, ¿no? O sea, Y aparte es muy hazle caso a la autoridad, ¿no? Claro. Que, digo, esto acata las normas. acata las Sí. normas y lo que te ordenen, hazlo. De Hazlo. tal manera en la que siempre los transgresores, los guerrilleros, terminan siendo ellos, ¿no? Sí, no desde que hablar, no nos hagas caer en el que dirán, Seguro, mantente, una mujer correcta. mantente dentro de estas líneas. Sí, es cumplir con las normas y reglas que la sociedad impone. Toda esta ¿no? educación informal Por supuesto. que al final Tiene facilita sí, la tarea. Tiene una de los perspectiva, pederastas. tiene una perspectiva, o sea, nuestra educación ha tenido una perspectiva de género que no ha sido positiva durante muchos años. Sin duda. Entonces, eso sí te Toda la condiciona razón. para ver qué tipo de persona eres o cómo te desarrollas, ¿no? A la hora de enfrentar un problema. En este caso, pues evidentemente me cayó bien que él me validara y que me observara, que dijera, mira, que hay una niña que está sola, Existo. pero es valiosa, ¿no? Porque me dijo que yo era valiosa, exacto, que existo, que no es justo que no me hablen mis compañeros o que no quieran convivir conmigo, ¿no? Porque yo siempre en lo social batallé mucho. Yo soy una persona TDA y mi espectro social no es muy bueno. Mi espectro verbal sí lo es. Soy buena para comunicar, pero soy mala para socializar. No pareciera, pero es algo con lo que batallo. Y desde niña, pues de niña se me acentuaba todavía más. Entonces se volvió la capilla mi lugar recurrente. Si era tu amigo. Se volvió mi amigo, una persona querida para mí, admirable, porque aparte el pensamiento de la infancia es muy concreto. Inclusive neuropsicología o en psicología te lo explican. El pensamiento del niño es concreto. Sacerdote bueno, ladrón malo, por ejemplo. Ujú. Sí, ¿no? Entonces sí, claro. no hay, para ti no hay aristas, no hay relieves en la No conversación. hay matices. No hay matices. Entonces, para mí era muy evidente que es sacerdote, está cercano a Dios, es respetable, es el director, o sea, tenía varias posiciones de poder, ¿no? Para que yo sintiera este temor reverencial, ¿no? Hacia él. Y también sintiera el privilegio, ¿no? De tener su amistad. Claro, soy una niña Chele. especial. El capellán me hace caso. Y eso, o sea, ahí van varias banderas rojas. Te hace sentir especial, te hace sentir validado o validada, te hace sentir aceptado, te escucha y te comprende, te demuestra afecto, cariño. Es la persona que más te quiere, que es ¿No? el único que te escucha. Entonces son varias banderas rojas que pues un niño, si un adulto batalla para leerlos, bueno, los niños estamos perdidos, ¿no? En ese momento. ¿Y qué, o sea, cuál es tu
tu resolución de todo, o sea, si lo concatenas, ¿cuál es tu resolución? Pues que entonces es una buena persona y tú eres valiosa para él y te quiere. Y es tu amigo y es cercano a ti y es una buena persona. Y ya con eso tienes para ser la víctima perfecta de un pederasta. Y eso es tristísimo, porque abusan no solo de tu persona física y emocionalmente, abusan de tu afecto, Confianza. de tu amor. Lo que Tu traicionan amor. es tu confianza, Ajá. ¿no? Y tu amor. Sí, sí, o Y sea, eso es rompen contigo Exacto. porque o sea, te traicionan a ti, traicionan tu cariño, traicionan tu confianza y esto tiene consecuencias a largo plazo que son terribles porque para que tú puedas, o sea, y esto es algo de lo que te das cuenta muchos años después, ¿no? El que tú puedas volver a confiar o volver a querer genuinamente es algo muy complicado porque te das cuenta que tienes un lastre, porque la cicatriz que deja esto es muy complicada, es algo que genuinamente se ha anidado en tu psique y Y sí es aparte, un problema. imagino la confusión de sentimientos, como alguien a quien tú amas, Admiras. que admiras, que te sientes única al lado de esa persona, porque es la que más te lastima. No entiendes. Y cuando empieza esto, ¿qué sucede? Él abusa de esos espacios contigo cuando estás sola con él. ¿Cómo tiene toda esa posibilidad de hacer, de ejercer esta violencia sexual? Lo más terrorífico es que todo pasa dentro de la capilla del colegio. Entonces, se trata que yo debería haber estado en 2 espacios seguros. Uno, el colegio, porque no era la única niña, ya había maestros y maestras o sea, había gente ahí que trabajaba. Y 2, en la capilla, que se trata que es una especie de lugar sagrado, que yo sé que para este tipo de personajes pues, no significa absolutamente nada sus creencias, ¿no? Entonces, al contrario, es un mecanismo de captación las creencias, ¿no? Eso es la diferencia entre la pederastia y la pederastia clerical. En la pederastia clerical juegan con tu sistema de creencias espirituales, porque todos tenemos sistemas diferentes de creencias en diferentes áreas, ¿no? Así es. Sin embargo, con las espirituales, híjole, o sea, es complejo porque la gente no me entiende cuando les digo, pero te violan con Dios. Y eso es muy fuerte, porque lo que te enseñan es que Dios es bueno y te protege y te quiere y siempre quiere lo mejor para ti. Pero entonces cuando te dicen no estamos haciendo nada malo, Dios nos está viendo. O sea, el choque mental es muy profundo. Sí, no, es un abuso sin límites. Eso, No, o sea, bueno, es que estás un poniendo, abuso sí, espiritual, por supuesto, maquiavélico, muy Digo, perverso. todos lo son, no Todos, demerito claro, uno y otro. Sin embargo, claro. en el espectro de la pederastia, Sí. de la violencia sexual infantil, yo siempre hago que la sociedad observe que está la pederastia clerical y que no solo es un abuso espiritual y sexual, es un abuso institucional hacia una infancia. Y eso es durísimo, porque tienen todo el respaldo de la institución religiosa más poderosa del mundo, que tiene conexiones a nivel internacional, desde la política, con la sociedad, bueno, tienen Claro. Y entre una creerle ristra a una social niña durísima. y creerle al testimonio de un sacerdote, Nadie pone está en muy riesgo, complicado. nadie pone en Sí, riesgo su la sistema palabra. de creencias Ajá. por una niña. ¿Mm? ¿Qué le importa a una niña violada? La verdad. Entonces, el terrible. sistema de captación va primero, en mi caso, fue por medio de la confesión. Por eso yo no estoy de acuerdo en que los niños se confiesen. Porque te sacan tus secretos, que para ti son valiosos, que son nada. A los 8 años, la verdad, que es que te cae gorda la maestra de matemáticas. O sea, o que te peleaste con tus papás, o que tal vez en tu casa hay discusiones de tus papás. Digo, no fue mi caso, pero supongo el de otras familias. A ver, ¿qué tal si tenía un papá que tomaba? Imagínate, esos secretos para los niños son importantes. Y cuando tú empiezas a soltarlos uno por uno, creas un lazo. Entonces, ahí viene esta conexión profunda que tú tienes con tu agresor. Es que es muy complejo, es una especie de conexión de por vida. Es que es otra cosa que la gente no comprende y lo ven como si fuera retorcido. Es que sí es retorcido, pero no es un enamoramiento, es un cariño usado, roto.
que tú tienes que gestionar el resto de tu vida, porque hay una parte de ti que nunca borra lo que sentiste, que eso es lo que se queda grabado en tu sistema, más allá de que cuando eres grande ya puedes ordenar un poco, ¿no? O integrar un poco la situación. Y eso lo has dicho tú también, Cacho, y otras víctimas que han hablado desde su cicatriz, cómo es una persona a la que quieres. Sí. Y entonces es muy confuso y muy difícil, como nos explica Ana Lu ahorita, nos comparte, cómo lo manejas, cómo lo procesas. Y por eso hay un sentimiento muchas veces, no muchas, todas las víctimas que nos han compartido su testimonio, de culpabilidad de la víctima. Sí, porque el propio agresor te hace Te envuelve, cómplice claro. de la situación. Te envuelve en este círculo de esto es nuestro secreto, tú y yo nos queremos. Ni aunque te diga, y entonces, hay gente que sí se lo dice y gente sí. que no. A mí nunca me dijeron, tienes que guardar silencio. Pero por alguna Estaba extraña implícito, razón era estaba implícito. Exacto. Tú empezó en la confesión, tú En la vas, confesión. te confesabas con él. Y en la confesión empezaba a hacer pláticas guiadas. Claro, ahora las replanteo y las entiendo. ¿Cómo te bañas? ¿Te gusta? ¿Qué sientes cuando te cae el agua? ¿Y dónde te tallas? Empieza con una conversación. Estamos en la confesión, entonces hay una especie de tela en donde yo no lo veía. Imagínense lo que hacía, ¿no? Después de eso empieza a naturalizar el contacto físico. Oye, que te hace así, que te da un besito en la cabeza, que te agarra y te soba el brazo, ¿no? Y entonces tú empiezas a normalizar que haya contacto físico hasta que un día te sienta en sus piernas. Y mientras te sienta en sus piernas, se masturba, ¿no? Entonces, todo ese tipo de eventos, bueno, yo particularmente entraba con una especie de shock. Lo tengo como que me paralizaba, no sabía. ¿Los entendías? ¿Entendías que lo que estaba pasando estaba mal? Sí sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué, y empieza una guerra para mí Internal. mental, de cuestionar el asunto, pero sentirme culpable porque lo cuestiono, porque es un sacerdote. Entonces, y aparte lo quieres. Sí. ¿Cómo voy a decir que el padre es malo? Entonces, eso que me hacía me incomodaba tanto, ¿no? Aparte, él tenía una cómplice, pero activísima. Era una mujer, se llama Aurora Morales. Ella era prefecta de disciplina y maestra de catequesis. Ella nos sacaba del salón, y digo nos porque fuimos 9 víctimas en la escuela que hablamos, las que hablamos nada más. Seguramente hubo otras que no quisieron hablar. Pero nos sacaba del salón, es que el padre te habla para confesarte. Nos sacaba de clase. Nos llevaba a la capilla por órdenes de ese señor. Y ahí nos agredía sexualmente. O nos mandaba a la oficina. Y por la oficina, una vez Vianney, mi compañera, que también es denunciante de Fernando Martínez, ella cuenta, y es verdad, cómo al pasar por la oficina, pasabas por un pasillo lleno de adultos. Y ellos veían cómo te encerraban en la oficina. Y nadie decía nada. O sea, una complicidad bárbara brutal por parte de los adultos. Sí, que entonces, claro, para mí decir que a estos señores actúan solos es imposible. Es mentira. Por eso es mentira. Por eso siempre señalo la complicidad institucional. Estos agresores no podrían estar libres 60 años. No, si no tuviesen cómplices, encubridores, sin duda, ¿no? Entonces, y defensores a ultranza, porque tienen defensores a ultranza, es que es bárbaro también. Gente que está dispuesta a sacrificar a los niños y a las niñas por su sistema de creencias. Es más valioso para ellos seguir creyendo en la congregación o en la institución Iglesia Católica que el bienestar de una infancia. Es tremendo cuando no entienden el desgaste de el tejido social que provoca la violencia sexual. No todos tenemos el privilegio, yo sí lo tuve, de ser atendida psicológicamente después del evento y de que mis papás supieran lo que me pasó y ayudaran. Te creyeron. Ajá. Esto pasó muchas veces, Ana Lu, ¿cómo se dieron los hechos? ¿En qué momento tú dices, voy a hablar? ¿Qué pasó en realidad? No fue lineal, quiero que la gente entienda, porque cuando sucede, la gente no comprende por qué no hablamos inmediatamente. Los eventos no son lineales.
Te podría decir que pon tu Qué cara. bueno que digas Ajá. esto. Gracias Porque a aparte Dios. en esta sociedad, y Gracias es a algo que Dios. yo quiero decir, cuando una víctima habla, que muy pocas lo hacen, por miles de circunstancias que ustedes nos ayudan a entender y que son trágicas para la víctima y para la construcción de la paz y de la felicidad, resulta que se agrede más a la víctima que a quien cometió el delito, No, ¿no? Y hay sepultados, una- terminamos Sí, dilapidados sí. socialmente. Sí, sí. ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué no lo nunca hablaste? Por cómo Seguro no te te diste gustaba. cuenta, cómo no se dieron Sí. cuenta tus En tu papás. casa, pero es que, exacto. Esa es la típica, es que tus papás no te quieren. Porque ¿Qué no estaban te- haciendo? ¿Por qué te no lo cuidaron, vieron? ¿No te cuidaron? Sí, la sociedad te destruye Denuncias- todas tus redes de apoyo. Denuncias desde ahorita hasta ahorita porque quieres dinero. Sí. ¿Qué es lo que estás Es haciendo? muy importante O sea, destacar que, de verdad, sí. cuando uno se asoma, aunque sea poquito a las redes sociales, después de la denuncia de una víctima que ha tenido un calvario, que es una sobreviviente, un sobreviviente, y que ha tenido el arrojo y el valor, la condena No, que es brutal. para la Sí, víctima. la condena social es para y la la víctima. revictimización y el victimario, digo, como vemos algunos felices dando Campantes, clases de sin teatro problema. en Cuernavaca y otros en otro lado. Sí, Y en caminando el por Senado de la calle, República. y resulta O sea. que la víctima, pero bueno, Es la entonces culpable, la víctima pasa esto, siempre te paga el llevan, plato roto. te llevan a la capilla y esto se repite. En la capilla, digamos que a lo máximo que llegamos fue, por supuesto, una violación equiparada, pero todo era en un ejercicio de, ay, traes fuera la blusa de su lugar. Entonces, mi uniforme era de falda, como una especie de jumper falda, y entonces me levantaba la falda, me acomodaba la blusa y aprovechaba ahí para tocarme hasta que un día, evidentemente, pues terminó violando, ¿no? Todo esto con Dios nos está viendo, tú eres muy especial, yo te quiero mucho, ¿no? Y es también algo que me gustaría explicar. Yo no soy la lucha es la lucha y yo soy una más, pero si en este momento histórico y de verdad para las víctimas, mi testimonio y mi carne sirve para que la gente comprenda el evento, lo voy a hacer, porque vienen otros niños y niñas y necesitan escucharlo. La realidad es que cuando tú atraviesas esas agresiones, lo que te hace volver a ese lugar, que es algo que la gente no entiende, es el enorme amor y afecto que le tienes a esa persona. Y aparte, sopesar lo bueno con lo malo. O sea, yo a final de cuentas, para mí era valioso lo que yo experimentaba con él a nivel emocional, de que me hacía sentir una persona querida, especial, validada, ¿no? Porque las agresiones no eran todo el tiempo. A veces eran conversaciones, a veces eran agresiones y luego otra vez conversaciones. O sea, nunca fue lineal como para que yo pudiera captar que estaba siendo agredida. Hasta que un día fui a hablar con mi mamá, que fue con la que me atreví, pero lo hice porque no resistía más. O sea, no fue porque me diera cuenta que era algo verdaderamente malo. Cuando hablé con mi mamá, lo que le dije es que quiero que hables con el padre porque no me gusta lo que hace. Pues no me gusta lo que hace, es amplísimo. Te castigó, te puso a rezarte. O sea, ¿no? O sea, al principio mi mamá pues no entendió, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a hablar con ella y le dije, es que yo estoy parada y él se hinca y me sube la falda. Ahí fue donde mi mamá entendió. Y en lugar de ponerse histérica o a gritar, que eso yo siempre se lo voy a agradecer a mi mamá, mantuvo la calma total, como si estuviéramos hablando de una película o de una serie de televisión. Qué lección, ¿eh? Ajá. Qué lección. Y me Qué maravilla. Sí, la verdad es un privilegio. Sí, lo Sí. es. Porque también entiendo del otro lado que tal vez no sepan cómo actuar. Reaccionar. Seguro. Sin embargo, cuando hablamos de niños y niñas, pues hay que tener la responsabilidad de que uno tiene que saber cómo reaccionar. Y la inteligencia emocional para poder reaccionar ante ese momento. Sí, Los aprenderlo, expertos ¿no? dicen siempre que lo primero es yo te creo. Ajá. Claro. Y ella te creyó. Y aparte, Sí, claro. como dice, lo hizo en un ambiente de... Confianza. A ver, y entonces, ¿qué más pasó? No, pues esto. Y entonces 5, sí. Y luego, no, pues que me sube la falda y me dijo que estaban bien bonitos mis calzones.
y me metió la mano dentro de los calzones. Y, ok. Y dice mi mamá que cuando yo se lo conté, yo brincaba en la cama. Me dice, parecías una mariposa, me dice que se liberaba. Me dice, estabas tan agobiada. Y entonces, eso fue un viernes. Yo el lunes tenía escuela. Mi mamá anduvo como león enjaulado, de decir, si se lo digo en viernes a mi papá, ¿no? Porque yo lo hablé sola con mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Porque anda como león enjaulado también él. Entonces mi mamá se esperó para hablarlo el domingo. Y yo recuerdo cuando era niña, yo creo que esto es lo más doloroso de todo. Bueno, entre todas las cosas dolorosas, creo que esto es de lo más doloroso. Cuando tú eres niño y hablas, que fue mi caso, que no es lo normal. Yo entiendo que lo normal es que pase mucho tiempo y hable uno. Mi caso es muy excepcional en ese sentido. Pero cuando tú eres niño y hablas, y te empiezas a dar cuenta que tus papás sufren. Entonces no es solo lo que estás cargando, sino que todo lo que hablas duele. Y es imposible también tapar el sol con un dedo y decir, es que tus papás debieron de haber fingido que no sufren, no, pues si no son robots, ¿no? Entonces, ver a mis papás hablando, y mi papá, a mí me mandaron a mi cuarto, pero pues se oía perfecto, no vivía en una mansión. Entonces, mis papás hablando y escuchar a mi papá sollozar de dolor y mi mamá llorar con él, sí, y decir que cómo era posible. Es un dolor, ese sí, para mí es de lo más fuerte. Del otro lado de la puerta una niña de 8 años. Escuchando y diciendo, ¿para qué hablé? ¿Para qué hablé si iba a hacer sufrir a mis papás? Eso fue dolorosísimo porque no solo cargas con el abuso, también cargas con el dolor que le provocas a tus padres. Y después de ese evento, no solo yo no volví a ser la misma, tuve que enterrar, porque es una pérdida para siempre. Tuve que enterrar varias cosas. Me tuve que enterrar a mí misma porque nunca volví a ser la misma. Tuve que enterrar a mi papá y a mi mamá porque después de eso jamás volvieron a ser los mismos, ni volvieron a experimentar esa felicidad que tenían antes, ¿no? Enterré el cariño también que le tenía a Fernando Martínez porque mi mamá me tuvo que explicar que él no me quería, que él me usaba. No me lo dijo así, pero me lo dijo con las palabras indicadas, ¿no? Para que yo en mis 8 o 9 años pudiera entender. Ese señor me hizo la primera comunión. Ese señor me hizo la primera comunión. O sea, ese señor, aparte, agredía a otras niñas en la capilla. Yo fui agredida de manera solitaria, pero había otras niñas que las juntaba en grupos y les hacía rituales. Las ponía a leer la Biblia mientras las agredía y unas veían cómo eran agredidas las otras. Y también tuve compañeras muy valientes como Vianney, que al momento de ver cómo agredían a Belén, que fue otra compañera que también salió a denunciar, no lo pudo resistir, o sea, lo pudo resistir en ella, pero no lo pudo resistir en la otra niña, ¿sabes? Y ahí es donde digo yo, qué valiosos son los niños y las niñas. Porque ellos, o sea, uno puede soportarlo todo cuando es niño, pero cuando ves que se lo hacen uno más chiquito que tú, brincan. Ni los adultos, ¿sabes? Eso para mí fue... Lloré tanto cuando me lo contaron, cómo las agredían en grupo y las ponían a leer la Biblia. O sea, elementos de su sistema de creencias. Es gravísimo. Y cuando le escarbas a la historia para entender el contexto de por qué este señor estaba en Cancún, te das cuenta que desde los años 50 los legionarios de Cristo mandan agresores a Cancún. Ahí los aíslan en Cancún, porque ellos aparte manejan la prelatura Cancún-Chetumal. Entonces ellos tienen como la jurisdicción de todo el espacio y ellos eligen a qué agresores aíslan ahí, no solo de los propios legionarios, a veces de otras congregaciones, ¿eh? O sea, increíble. Aquí habría que recordar que un pederasta ataca al menos 61 veces. Al menos 61 veces en promedio, al menos. Entonces, mover a un pederasta a otro lado, lo único que les estás dando son más niños y niñas. Más oportunidades. Para que las destruya, sin duda, sea lo que sea. Y en este caso,
No, y lo Así fue. doloroso fue que ya tenía denuncias previas y contó con la cúpula de los legionarios, incluyendo Maciel, que bien en ese entonces vivía, para moverlo del lugar. Y esta es una usanza típica en la iglesia. No es únicamente que los legionarios la apliquen, que ellos han de ser expertos porque encubrieron a Maciel toda su vida. Pero del otro lado había otros personajes que también movieron de lugar en lugar, en todo el mundo. Y Fernando Martínez agredió en varias partes y agredió en Ciudad de México, en el Colegio de Ciudad de México de los Legionarios, en donde señalaron a varios agresores, entre ellos Fernando Martínez. Salieron muchos adolescentes de ahí agredidos y lo mandan a Cancún. El que lo manda a Cancún es Luis Garza Medina, que está en la cúpula legionaria actualmente. Y después el director territorial, o sea, él termina su gestión de director territorial y se le entrega a Eloy Bedía Díez. En ese momento era el director territorial en México de los Legionarios de Cristo, cuando yo salgo a denunciar. Yo soy la primera víctima de Fernando Martínez que denuncia. Entonces, yo denuncio 6 meses antes de que denunciaran el grupo de niñas. Y en esa denuncia, ellos aguantaron a Fernando Martínez dentro de la escuela 6 meses, haciendo como que nadie tiene por qué hablar de este tema. Tuvo la cooperación de padres de familia que hicieron el colegio. O sea, tus papás van, hablan con él, Con el obispo Jorge Bernal, denuncia. que ya murió también. Y el obispo les dijo, no denuncien en la procuraduría porque, haz de cuenta, la van a volver a violar. O sea, mis papás estaban treintañeros, nunca se imaginaron, o sea, toparse con algo así, estaban devastados. Evidentemente ellos también son víctimas colaterales de lo que me sucedió. No actuaron con... Siempre que lo cuento es para que la gente se dé cuenta también que mis papás no fueron perfectos y se equivocaron en el proceso. Y no puedes juzgar, y menos en casos de estos. Bueno, pero si lo quieren juzgar, es para que si les toca, ustedes lo hagan mejor. Sin para duda, eso lo cuento. Pero qué bueno que lo cuentas, No. A eso me refiero. Si vienen y me dicen, es que tus papás debieron, es que bueno, No. todo el mundo el deber y el hacer, Claro. todo el mundo Sí, puede sí. Todo el mundo es experimentar en el experto futuro, sí, en ¿no? Pero aquello que no le pasó. además, la única persona Claro. responsable en estos casos, y es algo en lo que yo hago muchísimo énfasis, es la única persona responsable es quien comete el acto. Sin o duda, sea, es el criminal es el que ha criminal, violado, o sea, que y ejerce bueno, la violencia sexual, sí, es el único y en este culpable. caso, Aurora, cuando hay un cómplice, Aurora, o sea, que es fue igual de cómplice. responsable que Era Fernando, complicidad ¿no? institucional. Por supuesto, en Porque este entró caso sí ahí hay un... Jorge Bernal, que Ajá, era el obispo, ¿no? y aparte él gestionaba la prelatura. Y lo dejan 6 meses después de tu 6 denuncia. meses. Y cuando tú denuncias, ¿qué pasa en la escuela? ¿Hay un shock? ¿Hay una... Mi mamá me dijo no que es- no podía volver a tocar la capilla, ¿verdad? Evidentemente. ¿Pero tú seguías yendo a la escuela? Sí. Es que te digo que sí se cometieron errores en mi caso, Ok. pero también te voy a decir porque los entiendo. Si no me hubieran llevado a la escuela, pues qué trauma. Si me hubieran llevado a la escuela, trauma. Si me hubieran cambiado de escuela, complejo. trauma. Mi mamá sí vio cambiarme de escuela junto con mi papá, pero nos dimos cuenta que todos los colegios privados eran religiosos y Jorge Bernal dijo que mejor ni nos moviéramos de escuela porque no nos iban a recibir en otros colegios. Entonces mi mamá vio las escuelas públicas y la que me correspondía a mí tenía casos de pederastia sin resolver. Entonces No, mi bueno. mamá tampoco vio para dónde moverme. Yo creo que lo óptimo hubiera sido que yo ya no fuera a la escuela. Eso creo que hubiera sido lo óptimo, pero estaban aterrorizados y cualquier cosa que hacían me dolía. Entonces, eres como un paciente después de una atropellada. No te mueven el brazo, te duelen, no te lo mueven, te duelen. O sea, vaya, todo lo que sucede a tu alrededor duele. Y yo seguí yendo a la escuela. Mi mamá me dijo que era imposible que yo fuera a la capilla. Empecé a somatizar todo el abuso. ¿Qué es lo que pasa? Tenía dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolor de estómago, cansancio extremo, siempre me quería desmayar, estaba en un rincón, llorar sin saber, o sea, sin motivo alguno. Empecé a somatizar toda la violencia sexual, porque aparte de todo, yo me di cuenta desde el día que denuncié, cuando mi mamá habló y cuando mi papá habló, porque mi papá sí fue y se lo tranqueó, aviso para la gente que digan, tus papás no hicieron, no, mi papá le rompió la cara.
Y cuando yo iba a la escuela, o sea, y no podía ir a la capilla, yo me percaté que daba igual. O sea, daba igual si yo iba o no iba porque a él no le importaba nada. Entonces ahí yo entendí, y ahí es donde tú tienes tu primer dolor de amor, de corazón. Esa fue la primera ruptura de corazón más profunda que yo tuve, que me marcó el resto de mi vida. Darme cuenta que todo lo que yo creí era mentira. Indiferencia. O sea, todo era mentira. Nunca me quiso, nunca fue mi amigo, nunca me escuchó por un motivo genuino. Sí, claro. Entonces, ese choque mental a mí empezó mi decadencia ahí, ¿no? Ver cómo pasaba campante en la escuela y ni siquiera me volteaba a ver, o sea, desapareció. Aparte de todo, te castigó. Me castigó por hablar. Castigó por hablar. Claro, rompí el pacto. ¿Sí? Rompí el pacto, porque los agresores y las víctimas tenemos un pacto de silencio. Claro. Y yo lo rompí y pagué el precio, ¿no? Y 6 meses después hablaron otras niñas. Pero te lo juro que fue una experiencia durísima. Mis papás perdieron todo. Los empresarios de Cancún dejaron de consumir los productos que mi mamá vendía. Empezaron a auditar todos los trabajos de mi papá. O sea, una persecución. Porque aparte protegían a la institución. O sea, la institución y los empresarios y los políticos y todas las personas con poder en Cancún se coludieron para proteger a Fernando Martínez. Y lo que pasó es que se lo llevaron a Ontaneda, allá en España. Eso fue lo que pasó aproximadamente 6-7 meses después de que yo hablé. Hasta que un grupo de niñas habló. Esa es otra cosa que se te queda grabada. Cuando yo hablé no importó, pero salieron otras y sí importó. ¿Qué significa? En tu mente infantil, que tú no vales. Que tú no cuentas. Que a las demás sí les hicieron caso, que las demás. Pero no. claro, importas tú. Y que a ti no. Y eso lo cargas, ¿sabes? El resto de tu vida lo cargas. Porque de algún modo, entonces, ya cualquier relación afectiva que tú tengas es claro, no me quiere. ¿Por qué? Porque yo no soy sujeta de querer. Sí, porque no me lo merezco. Porque no me lo merezco, porque a mí quién me quiere, porque a quién le importo yo. Y empieza esta carga de claro, me pasó porque algo tengo yo, soy violable o algo tengo, porque no es normal que me haya pasado, ¿no? Que me haya elegido de esta manera. Y son cargas que se te quedan el resto de tu vida y que no sabes cómo integrarlas en diferentes tipos de relaciones. Y caes en otros círculos de violencia, en tu forma de relacionarte socialmente. Y siempre digo yo, también tú caes en un círculo de toxicidad tremendo, ¿no? O sea, todo no proporcionas, todo es una tragedia, todo es enorme. No puedes creer que alguien te quiere y que te dejó de querer. Eso en mi mente era imposible. Tuve que hacer un trabajo arduo de años para comprender que hay gente que en un momento de tu vida te quiere y luego ya no te quiere. Porque yo lo que simplificaba era, claro, me pasa porque nadie me quiere, porque ¿quién me va a querer a mí? O sea, era muy, muy tremendo el castigo y vivir con ese estigma y ese señalamiento continuo. Y por supuesto que después de eso volví a caer en otras relaciones en donde sufrí violencia sexual. Entonces, eso no fue lo único, ¿no? Fue el comienzo. Eso fue el principio. Fue el principio, exacto. Y ahora, ¿cómo te sientes, Ana Lu? ¿Cómo estás en este momento de tu vida? ¿Qué les dices a las niñas, a los niños que están pasando por esto, a los jóvenes, a los papás? ¿Qué nos quieres decir? ¿Cómo estás tú? Bueno, yo particularmente recomponiendo cosas, como siempre. Siempre hay que acomodar la casa está acá adentro. Siempre hay que acomodar, ¿no? Se cayó un jarrón, pues bueno, hay que volverlo a pegar y a poner en su lugar. Creo que como víctima he pasado por muchas etapas. Al principio, y yo creo que te has de estar dando cuenta en este instante, pero al principio era solamente una víctima. Hoy integré a mi plática, a mi conversación, a mi discurso, a la divulgación que me interesa hacer sobre esta temática, muchísimas cuestiones que lo aprendes en el camino ya del activismo, ¿no? Yo hago activismo de comunicación, de divulgación,
No acompaño víctimas porque no me siento con la capacidad de acompañarles. Es muy complejo. Las víctimas somos personas difíciles, ¿no? Y me gusta también resignificar a las víctimas. La palabra víctima está tan manoseada socialmente hablando. Es que te victimizas. Es que no me victimizo, me victimizaron. Es que siempre eres una víctima. No siempre. Es una faceta de mi persona. Es algo que va inherente a mí, pero no siempre soy una víctima. También soy una madre, soy una comunicadora, soy una mujer. Lo que tú dices, me sucedió, pero no me define. Sí, sí, me marca, pero no me define. Exacto. Me acompaña, ¿no? Y yo sé cuándo hablar de eso y cuándo no. Oye, ¿por qué a veces lloras? ¿Por qué no estás en un rincón? Bueno, no hay un manual para ser una víctima. Bueno. No hay un paso A, paso B, paso C. Compartimos muchos rasgos, ¿no? Las víctimas de todo tipo, siento que las víctimas compartimos muchos rasgos, pero somos personas versátiles, o sea, tenemos otras áreas, otras aristas. No todas las víctimas tienen oportunidad de tener acceso a la salud mental, es otra. Entonces, no todas las víctimas Privilegio. Tienen ese privilegio y pueden trabajar en su persona. Hay otras víctimas que son autodestructivas. Inclusive, aunque tengas el privilegio de tener acceso a la salud y la salud mental, tienes conductas autodestructivas. Hay víctimas que se comen las uñas, hay víctimas que se quitan el pelo, hay víctimas que no saben gestionarse emocionalmente y tienen vidas muy azarosas. Y vaya, la gente no entiende, ¿no? Que todo viene desde lo más íntimo de tu estructura. Entonces creo que en ese camino pues todavía sigo y quiero seguir visibilizando que esto no solo sucede con los legionarios de Cristo. Están casos documentados en el Opus Dei, con los salesianos. Bueno, lo platicábamos ayer y están los La luz del mundo. La luz del mundo y de otros. Con la diferencia de que la institución Iglesia Católica es la más poderosa del mundo, ¿no? Entonces, y tienen a la cabeza también un señor que ha encubierto pederastas, como su amigo Graci, ¿no? Y todo esto está documentado. Y ese trabajo periodístico está documentado. No seríamos nada sin los trabajos periodísticos pertinentes, agradecida siempre con la prensa que se juega el pellejo en las denuncias, porque hoy por hoy ya la iglesia no viene y te desaparece, ¿verdad? Porque antes podrían, era legal, ahora ya no, pero si fuera legal andaríamos desaparecidos, porque las denuncias son contra un poder fáctico muy fuerte, contra un sistema predominante, aparte en un país en donde el 80% de las personas son católicas. Entonces, no solo te enfrentas a la institución o a sus relaciones con la política, porque también me he topado servidores públicos, me he topado con servidores públicos buenos como tú, que le interesan los niños y las niñas, pero nos hemos topado otros servidores públicos, y lo sabes, que dicen que no piensan abrir frentes en contra de la iglesia. Y yo digo, ¿pero cómo? O sea, es a favor de los niños y las niñas, es el tejido social, el futuro de nuestro país. Venimos todos violados desde la infancia, somos el país número 1, según la OCDE, en abuso sexual infantil, y dices que no vas a abrir un frente contra la iglesia, que porque son menos, pues obviamente son menos, la población de la iglesia es menos que la población del resto. O sea, pero si hubiera una medición honesta, nos sacaríamos un susto. Es que la impunidad es el aliado más importante de los pederastas, junto con el silencio. El silencio. Esta red de complicidades que lo encontramos en las iglesias y lo encontramos en lo deportivo y en las familias. Claro. Es decir, está ahí, ¿no? Es que está tejido ya Sin en duda. el sistema esta opresión que viven los niños y las niñas, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo también decirle a los padres de familia, si tú sabes que a dónde vas, ahí violaron a un niño o una niña, no vayas. No vayas. No te acerques. ¿Cómo? Y aparte, ¿cómo lo resolvieron? Porque, bueno, una tragedia de esas puede pasar en todas partes. Pero ¿cómo lo resolvieron? ¿Qué hicieron? ¿O no lo resolvieron? ¿Lo mandaron a España? Lo mandaron a España, lo encubrieron, lo entregaron a la autoridad como institución. No, lo dejaron en un monasterio de silencio y ya, ¿ok? Y ni eso. Ah. Porque, por ejemplo, a mí, cuando yo despierto para denunciar públicamente, porque yo denuncié de niña, cuando yo despierto es porque veo un documental que se llama Examen de Conciencia, que estaba en Netflix, y ahí sale una víctima que se llama Miguel,
y él cuenta que a su mamá le dijeron que su agresor se iba a ir a cuidar personas de la tercera edad, ¿no? Como una especie de oración y penitencia, ¿no? Igual que le dijeron a Maciel, que le dijo Benedicto. Sí, un gran castigo. Ajá, una vida de oración y penitencia a cuidar personas de la tercera edad. Y cuando yo vi eso, me dio un despertar, o sea, me regresó de 1991 a 2019 en ese entonces. Porque cuando yo, no, 2018, porque cuando yo observo eso, dije a mi mamá, le dijeron lo mismo. ¿Cómo es posible que los maristas en España le dijeran eso a Miguel y a su madre, y a mí los legionarios de Cristo en Cancún te digan lo mismo? Me digan lo mismo? Y ahí entiendes cómo se entreteje toda la iglesia. Son una institución que encubre pederastas. Tienen un sistema. Y nunca hubo consecuencias para Fernando Martínez. Nunca. Bueno, las consecuencias son irrisorias, ¿no? No puedes usar tu trajecito de curitas y estás fuera de la casa de los legionarios en Italia, aparte. Pues estaba cuidado en Italia. El Papa Francisco dijo, bueno, pues que se quede con los legionarios y que lo cuiden. O sea, ese fue el famoso día en donde yo dije, me hubieran dado una cuerda para colgarme en mi casa. Cuando el Papa Francisco contestó y dijo que no había problema si se quedaba al cuidado de los legionarios. Dije, me hubieran dado una cuerda para colgarme en mi casa. Me lo hubieran mandado. Esa hubiera sido una mejor, una mejor solución, ¿no? Para este evento. Y a raíz de eso, me manda una carta a Fernando Martínez, donde me pide perdón y dice que desde 1991 rezaba por mí. O sea, de un cinismo propio de un narciso sociópata. Claro. O sea, hoy la leo y entiendo que él es un personaje que, claro, estaba enfermo de poder y lo ejerció hasta el último día de su vida, ¿no? Dizque le quitaron el sacerdocio, dizque, pero la realidad es que no fue así. La realidad es que murió impune después de 50 años de abusar de niños, niñas y adolescentes, igual que Maciel, que los legionarios dicen que son 60 es la mínima. Y ellos pusieron la mínima. La realidad es que todos sabemos que fueron más de 120. Pues Analu, nos dejas tantas lecciones, aprendizajes. Gracias por abrir tu corazón, tu cicatriz, tu alma, porque de verdad que aparte de que estoy bastante, y te he escuchado en otras ocasiones, y veo también tu lucha cotidiana para ir resolviendo, para ir comprendiendo, y tu infinita generosidad para ayudarnos a entender a quienes no siempre sabemos entender, a los papás. Nadie está preparado para una noticia así. Ninguna niña, ningún niño está preparado para que lo violenten de esa manera. Ninguna mamá, padre que ama a sus hijos está preparado para responder cuando esa niña o ese niño habla. Y evidentemente la sociedad tampoco lo estamos, porque hay una indolencia y hay un castigo a quien ha sufrido tanto, en lugar de romper el silencio y acabar con esa impunidad. Y de eso se trata este espacio. Claro. Y el llamado a la tribu, ¿no? Claro. El llamado a la tribu, cuando uno habla, emergen otros. Siempre hay alguien más. Y siempre, Cacho, al menos, o casi siempre, hay alguien más que lo sabía. Por lo menos, siempre hay alguien más que lo sabía. Sí. Solitos. Siempre hay cómplices y encubridores. Sí. Déjanos un mensaje de lo que tú quieras en este espacio en donde te queremos tanto. Gracias. Y donde nos ayudas tanto. Al contrario, muchísimas gracias. Creo que hablar de este tema es súper importante porque los niños y niñas se sienten tranquilos en estos espacios en donde pueden ejercer su espiritualidad y sus creencias, ¿no? Sin embargo, en esos espacios tampoco están seguros. Y decirle a la gente que sí puede pasar en todos lados, es real. Sin embargo, si te pasa en la iglesia, tu oportunidad de obtener justicia es nula. Y entender que son parte del sistema de poder. Y pues nada, lo único que nos sirve es hacer caminos nuevos de denuncia, ¿no? Y esperar que se legislen cosas nuevas para que las víctimas de la iglesia tengamos una oportunidad
de obtener un poco de justicia, reparación y garantía de no repetición, que es importantísimo, ¿no? Entonces la denuncia es importantísima. Háganla, es dolorosa, pero es valiosa y deja el camino para nuevas víctimas. Cacho. Pues un testimonio muy fuerte, muy, muy complicado. A mí escucho todo lo que dices y bueno, lo comentábamos también ayer y es este punto de... A mí me cuesta mucho trabajo entender a todos estos padres que siguen enviando a sus hijos a escuelas de legionarios después de todo lo que ha sido el escándalo que ha representado, ¿no? Creo que es algo muy, muy complejo. Te agradezco que hayas abierto tu corazón para compartir esta historia y como dices tú, hay que denunciar. Yo soy un fiel creyente de que la denuncia, por más complicada, por más dolorosa, por más difícil que es y revictimizante que es en este país, y con todas las trabes que te van poniendo para que no sigas adelante, denunciar sí sirve para condenar, ¿no? Hay una vergüenza pública a la cual terminan sometiéndose, que si bien la justicia no siempre tiene que ser punitiva y esperar verlos en la cárcel, creo que hoy en día la sociedad está llegando a un punto en el cual la vergüenza pública, el evidenciarlos mediante las redes sociales, el poner su cara y que todo el mundo sepa quiénes son, se está convirtiendo en una nueva forma de tal vez conseguir justicia, ¿no? Es el único acceso a la justicia. El mío fue ese nada más, ¿no? Porque no debe quedarse ahí, pero eso tiene que pasar. Por supuesto. Es decir, que todo el mundo le vea la cara. Claro. Y aquí en este espacio lo más importante es escuchar las voces de quienes son sobrevivientes. Muchísimas con este valor gracias. Y con este amor y esta generosidad. Cada quien tendrá puntos de vista, son de cada cual, pero este espacio tiene ese propósito de escuchar estas voces que tantos años se han negado a escuchar y a las que no se les ha querido abrir los espacio. Exacto. Nos silencian urgente. diciendo, pasa más en las familias, pero no son competencias. Y menos en estas no cosas. No son competencias de ver en dónde violan más niños. Pero si es que no debería de pasar en ninguna parte. Exacto. Ni debería de pasar es a que ninguna nada más niña, es un ni a niño. ningún niño. A ninguno. Pero Nadie. eso es lo que enfrento, o sea, eso Claro. es lo que enfrento todos los días. Por supuesto. O por ejemplo, es que no todos los sacerdotes son iguales. Es que yo no he salido a decir que todos los sacerdotes son pederastas. Lo que estoy saliendo a decir es que hay una Esto institución pasa, que los encubre. pederastas. Y has dicho el nombre de ese pederasta. Exacto. Sí, sí. Y Entonces, también poner sobre la mesa que esos sacerdotes que no son pederastas y se quedan callados son cómplices. Son parte del problema. Y o sea, no juzgo sus situaciones, cada quien tiene sus contextos, pero en mi lucha no está visibilizarlos. Claro. Que se visibilicen solos. A mí lo que me importa es visibilizar a las víctimas, a los niños y las niñas, ¿no? Y creo que lo que nos has dejado ahora es también muchos focos que los papás, que los adultos podemos atender con más oportunidad y en materia de prevención, ¿no es cierto? Hablen mucho con sus hijos. Eso me parece todos que los es fundamental. temas. Los niños hoy en día tienen acceso a pornografía, a contenidos con índole sexual, inclusive hay niños que sufren violencia sexual en sus casas y la replican con compañeros. La violencia de niños a niños existe, no son manzanas podridas, son el resultado de violencias que se viven en sus propios hogares o en otros contextos. Entonces, creo que hablar con los niños que también son sujetos sexuales, aunque no la ejerzan desde el nacimiento, es importantísimo. La información es poder, no cierren es fundamental, las conversaciones. Es fundamental la prevención. No se enojen si les dan biología en su escuela. No. Si les enseñan las partes del cuerpo, si les enseñan que el cuerpo del niño y la niña es diferente. Porque ahora resulta que la principal escuela de sexualidad es la pornografía. Ya hablaremos de eso. ¿Cómo? Ya hablaremos de eso en otro espacio que está provocando un enorme dolor también, pero de verdad, Ana Luz, ¿sabes cuánto te quiero? Muchas gracias. Y sabes que siempre estamos así. Somos aliadas siempre. Y buscaremos espacios de justicia para niños, niñas y adolescentes. En esta tarea. A ti, Ana Luz, muchas gracias. Gracias, querido. Gracias a ustedes y sigan aquí acompañándonos en este espacio donde las cicatrices hablan.
abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar, hablar, hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan.